de la Cámara 2434 es que quería poner en las manos de la Asamblea Legislativa la adjudicación de la validez o no de unos contratos. Y eso no puede ser. En el Senado no va a pasar así. Si buscamos un mecanismo que le garantice las pensiones, pero que no ponga en la legislatura funciones que le corresponden a la rama judicial, pues entonces con mucho gusto. Y yo le expresé a la compañera Lourdes Ramos y a algunas de las personas que defienden ese proyecto que nuestro reparo es ese. Somos un gobierno de corte republicano con 3 ramas de poder y no se puede, mediante legislación, menoscabar obligaciones contractuales. Malos negocios, buenos negocios, cualquier tipo de negocio que se haya hecho contractualmente, la Constitución de manera expresa, en un lenguaje sencillo, dice que no se puede hacer eso. Si el proyecto contiene eso, en el Senado no se aprueba. Si le eliminan eso y buscamos unas protecciones para garantizar las pensiones, con mucho gusto. Pero posiciones olímpicas de que eliminar obligaciones contractuales de un plumazo o con una legislación, eso es contra la Constitución y que quede absolutamente claro. Pasamos con preguntas del tema del nuevo día. Sí, saludos. Tengo una para la gobernadora y otra para los presidentes legislativos. Ciertamente, gobernadora, usted hizo un desglose puntual de la importancia de estas medidas. Algunas de ellas, como mencionaron los líderes legislativos, se quedaron pendientes, pero otras son nuevas. Mi pregunta es, ¿por qué se hace en este momento? ¿Por qué no se hizo previamente al anunciar estas medidas de gran envergadura para que se atendieran en la ordinaria? Bueno, porque en este momento, obviamente, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con los diferentes grupos, tanto de hospitales como pacientes que fueron trayendo estas preocupaciones, fuimos nosotros trabajando en estas medidas y se presentaron ahora. Yo quería que la sesión extraordinaria se concentrara en estas medidas para beneficio de los pacientes y de los médicos puertorriqueños. Así que este era el momento, entendimos que era el momento apropiado y se presentaron ahora. ¿Los presidentes legislativos entienden que tendrán el tiempo suficiente para evaluar esto en la extraordinaria? Sí, Gloria, mira, muchas de ellas, yo diría que la mayoría ya o las aprobó la Cámara o las aprobó el Senado, y ocurrió, si examinamos el número de medidas aprobadas tanto por Cámara como por Senado, supera en términos de número cualquier legislatura anterior, porque aprobó mucha legislación, a pesar de que hubo un cierre por razón de la pandemia, así que se aprobó mucha legislación. Lamentablemente en los últimos días llegaron medidas que son intensas, ¿verdad? Son medidas de mucho impacto que yo no podía pretender, si le llegó el último día a la Cámara, que lo aprobaran y de igual manera las que llegaran de la Cámara. Por eso, como ya la gobernadora había anticipado una extraordinaria, pues entonces nos dimos ese espacio y aquí están, se van a atender. Sobre por qué las medidas se presentaron ahora, bueno, pues porque ahora ha habido las discusiones de muchos de esos temas con las aseguradoras, con los jubilados y con todo el sector de la población que de alguna manera pues ha solicitado que se atiendan sus reclamos y lo estamos haciendo. Esa es la razón. Y yo quisiera añadir a lo que dice el presidente, Gloria, que con relación a la pandemia y las situaciones en los hospitales con los maestros, afloró muchas de estas problemáticas que estaban teniendo y que probablemente no habían tenido el destaque que lo vimos a flor de piel con la pandemia del COVID-19. Por eso nos reunimos con todos estos grupos en relación a las medidas de administración y por eso se someten ahora, porque toda esta situación de la pandemia avivó y trajo al relieve estas problemáticas que estaban ocurriendo. Probablemente entre toda la situación con las aseguradoras y los planes médicos habían pasado quizás antes, no con la prominencia que tenían estas situaciones. Planteé entre las medidas realizar un referéndum para elevar a rango constitucional el retiro de los empleados públicos y se haría el día de las elecciones. ¿Usted ha analizado qué costo tendría esto y si se le proveería a la comisión sabiendo que estén precarios sus finanzas? Trabajaremos con los costos que sean, pero el derecho de los jubilados y del sacrificio de los jubilados va a ir por encima, así que hay que identificar los fondos, se hará. Próxima pregunta, de Sueltos de Noche de la Universidad de Sagrado Corazón. Gobernadora, muy buenos días. Ángel Ramos por acá. Tengo 2 preguntas, una para usted y una para de igual forma para la legislatura. Por primera parte, usted indicó que esta medida va dirigida hacia los galenos para el control de las aseguradoras, pero entonces no se ha hablado en la parte de emergencias médicas, cuando se le brinda un cuidado de igual forma al paciente en esa cabina, muchas de las veces el
esta aseguradora niega el tratamiento y no paga a pesar de que se le dio un tratamiento necesario a ese paciente. ¿También va a beneficiar la parte de emergencias médicas o solamente es a la parte hospitalaria y los galenos? Todo lo que sea emergencia donde se atiende un paciente y que la aseguradora, por la razón que sea, que ya hemos explicado, no pague ese costo, va dirigido a todos los servicios donde se beneficie el paciente. Por otra parte, sabemos que entonces ha dado millones y millones a la parte de salud, pero ha dejado nuevamente a los técnicos de emergencias médicas del campo privado. Se le dio el incentivo ya a los paramédicos estatales y no se había incluido a los técnicos de emergencias médicas, como bien se conoce aquí en la isla. ¿Se le va entonces a otorgar ese incentivo que tanto merecen? Sí, de que se lo merecen estamos de acuerdo. Y muchos otros funcionarios públicos y privados que han dado la milla extra y que han hecho un trabajo extraordinario en medio de la pandemia. Recuerden que cualquier incentivo que nosotros otorguemos tiene que tener la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Hay unos incentivos que están pendientes de aprobación de la Junta, se está trabajando con AFAF para someterlos a la Junta, así que en ese proceso pues será notificado cuál es el resultado. Verifico si están incluidos en esa petición, pero entiendo que desde el principio estaban sometidos ellos. El Nuevo Día tiene un seguimiento, van a aclarar una duda. Es relacionado con las organizaciones sin fines de lucro, gobernadora, ya que usted le dio tanta relevancia, en este caso se le están dando los donativos. ¿Por qué no se le consideró para el proyecto de alivio a estas organizaciones sin fines de lucro? ¿Cuál proyecto? El proyecto para darle, o sea, ¿por qué no se lo consideró en un proyecto para darle alivios a estas organizaciones sin fines de lucro? Lo que pasa es que aquí lo que estamos haciendo obviamente es hacerle una aportación de 20 millones para que todas ellas, por obviamente el servicio que ellas realizan, así que yo creo que estos donativos legislativos forman parte de los recursos que ellos necesitan y que ellos cuentan para poder seguir dando el apoyo a la comunidad, así que cualquier otra ayuda, cualquier otro beneficio que pueda llevar a las organizaciones sin fines de lucro a dar un servicio, nosotros lo vamos a considerar, pero en este momento va el donativo legislativo, es lo que estamos sometiendo. Pasamos con Global Express. Sí, buenos días, gobernadora. Es que dentro de las medidas se habla sobre la transferencia de viviendas reelegidas. Enhorabuena, ¿verdad?, para todos aquellos que han perdido. Pero también indica que son, y usted nos corrige, ¿verdad?, si son los municipios finalmente los que van a administrar a quién se le entregan, ¿verdad? ¿Hay posibilidad de que esto sea un ente neutral, que el que distribuya las viviendas? Es por la autoridad del financiamiento de la vivienda. Ajá. Ellos son en coordinación con los municipios, pero con la ayuda de la gente, a los ciudadanos, a los que necesitan. Quien lo va a administrar es la autoridad, no son los municipios. Ah, bueno. Ok. Okay. Próxima pregunta del tema, San Juan Daily Star. Más bien es un seguimiento a una pregunta que hicieron de GFR Media en cuanto al costo del referéndum para identificar si se convierte el sistema de retiro en un plano constitucional. Sí, yo quisiera contestar esa pregunta, si la gobernadora me lo permite, porque es que aquí últimamente el asunto de cuánto cuesta, cuánto vale defender a los pensionados, cuánto cuesta la democracia. Vamos a oponernos entonces, vamos a criticar entonces que queremos elevar a rango constitucional el derecho a que se le pague la pensión a los jubilados. ¿Se puede entender que se puede defender la democracia? La pregunta, pero si usted me permite contestarle, yo termino de contestarle. Yo escuché su pregunta, esperé que yo termine la respuesta. Usted dijo cuál era el costo. ¿No hizo la pregunta? Pues entonces sí la hizo. Pues entonces yo le estoy contestando. Si usted hizo la pregunta de cuánto es el costo, yo le respondo cuánto vale defender a los pensionados y a los jubilados. Aquí habrá diferentes teorías. Que vamos a defender que no se recorte las pensiones, como lo hemos hecho, pero nuestra condición colonial nos limita. La Junta de Control Fiscal atropelladamente aprueba un presupuesto como le parece. Así que nosotros estamos diciendo que queremos que el derecho al pago de la pensión de los jubilados tenga rango constitucional para que no nos encontremos en las Cortes con el argumento de que la Constitución dice que hay que pagarlo todo y luego después, si sobra algo, atendemos a los pensionados, que son la gente que ha trabajado por Puerto Rico por décadas los mejores años de su vida. Así que, de nuevo, es cuestión de que la gente se ubique a favor o en contra de los pensionados. Yo estoy a favor. Pasamos con Lo Sé Todo. Y yo estoy a favor también.
está buscando fondos para hasta cubrir las elecciones generales. ¿Cómo es que van a conseguir más fondos para ese referéndum? Se identificarán. Próxima. Lo sé todo. Gobernadora, muy buenas tardes. Buenas tardes. La Constitución es muy clara en establecer que el pago de la deuda es de rango constitucional, tiene prioridad. Promesa está por encima. Actualmente llevan 4 años, por ejemplo, los GOs en donde no se les paga. La pregunta es, ¿qué garantías se tienen de que este proyecto, qué garantías tienen los retirados con este proyecto de que eventualmente, si realmente, como ustedes establecen, se les pagará? Y si realmente también son para las pensiones futuras, son para las pensiones actuales. Ok. La garantía es que ahora mismo pagan, como dijo el presidente, si sobra algo. Le van a pagar a todo el mundo y si sobra algo, entonces cobran los pensionados. El proyecto va dirigido a que después que se pague esa deuda y los pensionados, entonces se paga todo lo demás. Porque todas esas personas, como yo les dije al principio, no es una dádiva, no es un regalo, es una concesión. Es un dinero que ellos pagaron y que lo utilizaron para pagar otras cosas menos el derecho de ellos a tener un retiro digno. Así que yo creo que aquí de lo que se trata tenemos que estar muy claros que es el pago de las pensiones. Eso es lo que se está, para eso que se está solicitando la enmienda a la Constitución, para que ese pago tenga una prelación, que tenga un derecho, que no sea en última instancia si sobra algo que se le pague el dinero que ellos aportaron. Permítame, gobernadora. Eliezer, la pregunta es excelente. Uno de los argumentos que usan en las Cortes es nuestra Constitución. Precisamente, los abogados plantean que nuestra Constitución le da el rango a los acreedores, y ese es uno de los argumentos. Pues estamos entonces ubicando a la altura de ese deber de pago la pensión de nuestros jubilados, precisamente por eso. De igual forma, gobernadora, usted promete aumento de sueldo para enfermeros y enfermeras, hace también un despliegue de gasto de dinero. No identifica de dónde va a salir ese dinero y si se contempla de igual manera también con el apoyo o si ya lo ha consultado con la Junta de Supervisión Fiscal. Como parte del proceso de análisis de ese proyecto, también irán las fuentes de repago y en ese momento se identificarán y se incluirán en el proyecto. Pasamos con Cyber News. Precisamente un poquito de seguimiento a lo que planteó Eliezer. Si ya la Junta de Control Fiscal estableció el plan de ajuste en la Corte y la jueza Taylor Swain está pendiente de evaluarlo en algún momento, si la jueza avala el plan de ajuste de la Junta de Control Fiscal, eso va por encima inclusive de la Constitución y de lo que se puede hacer en un referéndum. O sea, habría nuevamente, inclusive habría que enmendar el plan fiscal que ya fue aprobado por la jueza. O sea, ¿cuál sería la repercusión de hacer una consulta constitucional cuando posiblemente la jueza avale el plan que ya presentó la Junta, que ya sería inclusive un mandato judicial y ya está el precedente inclusive de lo que pasó con Detroit, de que por encima de cualquier cosa fue lo que decidió la Corte? Sí, pero lo que pasa es que cuando tú tienes un derecho garantizado por la Constitución, es diferente. Ahora mismo no tienen nada. Ahora mismo luego de que se haga el plan fiscal, ¿por qué se hizo el plan fiscal? Porque no había un derecho constitucional y quedaron rezagados. Para si sobraba algo, pagaban a los pensionados. Diferente es cuando constitucionalmente, ¿qué pusieron primero ahora? El pago de la deuda. ¿Cuál es el orden de prelación? ¿Qué es lo primero que está en la Constitución? El pago de la deuda. Los pensionados no están por ningún sitio. El pago de esa pensión no está en ningún sitio. Cuando el pago esté al lado y le tengan que garantizar ese pago porque la Constitución de Puerto Rico lo indica, pues si hay que cambiar el plan fiscal lo tendrán que cambiar. Porque ha sido injusto con todos esos funcionarios y con todas esas personas que han pagado y que nunca han tenido en consideración esa aportación que ellos hicieron y perdieron sus derechos y perdieron sus pagos. Así que sí hace una diferencia. Y si eso amerita no solamente presentarlo ante el tribunal, sino que se envíe al fiscal, tendrá que hacerse. La teoría es de que si esa consulta ganase, luego de que la jueza decide, independientemente decida la jueza, lo iría por encima de lo que se decide en esa votación. ¿Iría por encima de? Ok. Su teoría es que si esa consulta ganase la mayoría de los votos en las elecciones, esa consulta iría independientemente por encima de lo que decida la jueza Laura Taylor Se Swain. enmienda la Constitución de Puerto Rico y la jueza tendría que mirar que el pago de las pensiones ya no
discrecional, yo no es en última instancia. La jueza tendrá que mirar que después de la deuda va el pago de las pensiones y va a tener prioridad sobre cualquier otra, como la sentencia, cualquier otro compromisos del gobierno y deudas que están pendientes. Antes que todas esas deudas, tiene que ir el pago de las pensiones porque ya constitucionalmente estaría a la par. Esa es la diferencia. Seguimos con preguntas del tema de metro. Déjame añadirle algo. Adelante. La legislación que presentamos para de qué forma en el futuro se va a atender la emisión de préstamos y cómo se va a pagar, es una medida que pretende corregir las malas experiencias que ha habido en el pasado. Ok, pues entonces se va a emitir deuda, pero va a haber una forma de pago que quita de las manos la discreción de si envío el pago o no, como hizo el gobierno anterior, que vino con el Me Vale, dejó de pagar y nos ubicó donde estamos. Así que esa legislación que tiene como objetivo cardinal demostrarle al mercado que Puerto Rico quiere organizar su forma de tomar prestado y de pagar con formalidad, como pasaba con Cofina, que el pago era prácticamente directo, pues ese modelo es el que se está utilizando. De la misma manera se quiere utilizar un diseño que proteja a los jubilados, o sea, se está corrigiendo con legislación deficiencias y situaciones que, desde nuestro punto de vista como gobierno, son importantes y deben corregirse. Sí. Y también se está corrigiendo precisamente con el poder del voto del pueblo puertorriqueño, que es el soberano, el servilismo que hubo entre los años 50 y 52, que lo dieron todo en la Constitución y no defendieron los intereses del pueblo. Gracias a Dios que hay decisiones del Congreso, decisiones de Casablanca, decisiones del Tribunal Supremo, que dice que eso que se ha dicho que era un pacto, no era un pacto nada, sino que fue un contrato de adhesión donde nos tuvimos que someter porque no hubo la voluntad de cuestionar y de cambiar ahora esas reglas de juego. Y aquí hay un gobierno que está dispuesto a enfrentar no solamente al Congreso, sino también a la Junta de Supervisión Fiscal para hacer valer el derecho de nuestros pensionados. Quisiera que, no sé si el representante Meléndez quisiera hacer una aportación, nos ha ayudado muchísimo en el asesoramiento con relación a este proyecto, así que me gustaría que el representante pudiese hacer una expresión. Muchas gracias, gobernadora. Y, oye, aquí se habla y se ha hablado mucho de las pensiones, de que si se van a defender, si no se defienden, quién defiende y cuándo se defiende. Este gobierno está poniendo la acción, donde puso la palabra, y la acción gubernamental estatal puertorriqueña más agresiva que podemos tomar para defender nuestros pensionados precisamente es ponerlo y elevarlo a rango constitucional. Yo creo que los pensionados, gobernadora, se lo van a agradecer. Gracias. Pasamos con preguntas del tema de metro. Sí, saludos, gobernadora. Con relación a los proyectos de las aseguradoras, usted indicó que esto pretende eliminar la injerencia de las aseguradoras en los tratamientos que reciben los pacientes. Sin embargo, paralelamente indica que lo que se hace es que se recortan los términos que tienen las aseguradoras para denegar algún tipo de servicio. Así que quisiera que me abundara sobre esa aparente contradicción. También quisiera saber en otros temas en qué punto está el gobierno en relación del contrato de Luma Energy, ya que hace 3 semanas usted le prometió a los grupos sindicales que... Permiso, Metro, estamos con preguntas del tema. Cuando usted pregunta, es para precisar la pregunta, con relación a cuál de las disposiciones, porque son dos proyectos que se están sometiendo por administración. Cuando se habla de términos, es cuando la ley actual establece, por ejemplo, la persona que va a comprar el medicamento, cuando la va a buscar, la farmacéutica le dice que no está cubierto. En ese momento nosotros estamos diciendo que la aseguradora, que esa persona tiene que tener ese medicamento y que tienen que darle una dosis de ese medicamento, es lo que hace la reclamación a la compañía de seguro, que antes eran 72 horas, ahora se está bajando a 48 y si son medicamentos controlados son 24. Antes se quedaba sin medicamento, se quedaba sin tratamiento. Probablemente no iba nunca porque la compañía no tenía 72 horas y nunca contestaba. Ahora es un término donde debe contestar durante ese tiempo. No solamente contestar, sino que le tiene que dar el medicamento al paciente para que pueda trabajar con la condición para la cual se los recetó. Pero precisamente por eso la aseguradora sigue teniendo la posibilidad de denegar y justificar lo que está denegando. No, porque obviamente hay unos criterios diferentes. Eso es lo que la otra enmienda
donde vamos nosotros a establecer cuáles son esos criterios para la evaluación que va a hacer la aseguradora, porque ahora lo que estamos diciendo es que si el doctor le recetó, por decir un ejemplo, una Percocet, la aseguradora no puede venir a decir que es Tylenol lo que va a tomar, porque el criterio médico, el tratamiento, los medicamentos lo va a establecer el médico, no es la aseguradora, que era lo que estaba ocurriendo antes. Así que esto lo que viene es a aclarar precisamente que no es la aseguradora la que va a determinar el tratamiento, ni tampoco los medicamentos. Pasamos con primera hora. Adelante. Primera hora. Bueno, reitero la pregunta del compañero, ya que no hemos tenido disposición de atender otros temas. Sobre este asunto quisiera saber, la propuesta de un referéndum, ¿se tiene que consultar a la Junta de Supervisión Fiscal? No, la pregunta que me hicieron al principio, no tiene que consultarse, eso es la voluntad del pueblo, el día 3 de noviembre, que el pueblo se exprese sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? Concluimos entonces. Sí, con relación al COVID-19, ha habido una gran preocupación con relación a lo que ha ocurrido durante todo el fin de semana. Quiero que sepan que hoy la primera reunión fue relacionada con todo el equipo médico, de igual manera con el secretario de Desarrollo Económico. Ya tuvimos una primera reunión, vamos a tener una segunda reunión en la tarde, así que cualquier determinación que se vaya a tomar con relación a todos los incidentes, ¿verdad?, del fin de semana, lo haremos en la tarde. Importante recalcar en nuestro pueblo puertorriqueño. En las manos de cada uno de nosotros como puertorriqueños está que nosotros detengamos el contagio del COVID-19. No podemos tomar livianamente las determinaciones que se han tomado. Hemos visto como en la medida que no se cumpla con estas determinaciones, vamos a tener consecuencias de alza en el contagio. Durante todo este fin de semana hubo intervenciones del Task Force que está compuesto por Hacienda, por OSHA, por el Departamento de Salud para el cierre de negocios, que incumplieron no solamente con la orden ejecutiva, sino que también incumplieron con los protocolos de seguridad. No va a haber ningún tipo de tratamiento liviano para aquel que incumpla, no solamente con la orden ejecutiva, sino con los protocolos de seguridad. Así que esperamos que durante la tarde de hoy podamos también hacer algunas expresiones. Todos esos temas se trabajaron esta mañana y los vamos a trabajar en la tarde también, así que tendremos unas expresiones con relación a eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hoy día los datos sobre la pandemia acerca del coronavirus. Continúa la leve mejoría. Los casos nuevos han disminuido en un menos 19% en los últimos 7 días y en un menos 34% en los últimos 14 días. Y además la tasa de positividad de la reacción de polimerasa en cadena, que es el examen que nos permite detectar la presencia del virus en las personas, alcanza un promedio nacional de un 14%. Agradecemos enormemente a todos los funcionarios del